Si matan a estadounidenses, los perseguiremos y los mataremos. Ese es el sentir del dragón. Quienes realmente mueven los hilos y hacen que las cosas sucedan, los políticos, son esa membrana entre nosotros y ellos. Resulta que el régimen que cantaba muerte a Estados Unidos y muerte a Israel recibió la muerte de Estados Unidos e Israel. Mucho de lo que vemos ahora en Oriente Medio simplemente sienta las bases para justificar una guerra moral o santa. Así que si los que mandan odiaron a Cristo cuando estuvo aquí, los que mandan hoy también odiarán a su pueblo. Están cortando cabezas de bebés, están matando mujeres como si fuera propaganda. Me pregunto realmente quién está creyendo esto. Estados Unidos va a repudiar las libertades de esa constitución. Va a suceder. No tiene ningún sentido que Dios necesite al ejército estadounidense para ayudar a lograr el regreso de Jesús. Van a contemplar sus buenas obras y aunque hablen contra ustedes como si fueran malhechores, verán la verdad de a quién realmente representan. El mensaje de Dios es para todo aquel que tenga oídos. No teman la persecución, no teman la muerte, más bien teman a Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas a otro episodio del Proyecto Verdad. Soy Matthew Sánchez, acompañado como siempre con mi hermano en Cristo, Andrew Bikishki. Bienvenido, hermano Andrew. Siempre es bueno estar aquí, Matthew, y vaya, es un momento loco ahora mismo. Sí, quiero decir, desde la última vez que hablamos hemos ido a la guerra con Irán. Cuando digo nosotros, el gobierno estadounidense ha declarado la guerra contra Irán y en el proceso ha afirmado que es parte de una agenda para ayudar a que Cristo regrese y ha dejado muy claro a las tropas que creen que esta guerra está aprobada por Dios. Creo que esa es una premisa aterradora para muchos estudiantes de la Biblia que en cierto modo ven la escritura en la pared, que comprenden las implicaciones proféticas de que Estados Unidos empiece a adoptar posturas con tintes muy cristianos desde puestos de poder dentro del gobierno estadounidense. Y creo que veremos a dónde nos lleva todo esto, ¿no es así? A medida que vemos los frutos de este sistema, esto se basa en gran medida en versiones de falsas profecías contra las que hemos estado abogando durante bastante tiempo. Bueno, por muy aterrador que sea, en realidad todo tiene que suceder. Y vemos en Mateo 24 que habrá guerras y rumores de guerras. Y parece que eso definitivamente está sucediendo ahora mismo en múltiples lugares del planeta. Obviamente lo que está sucediendo en Oriente Medio con Irán. Cuba está pasando por algo que no se está reportando tanto, pero hay muchos lugares donde, y también de hecho podríamos decir que los cárteles y las guerras contra las drogas también se están calentando, donde creo que incluso Trump mencionó algo sobre el uso de misiles balísticos o algo así para enviarlos allí. Así que sabemos que Estados Unidos tiene que ascender a cierta posición en la tierra, descrita en Apocalipsis 13, 11 al 17, de una bestia, de una nación que proyecta su poder al igual que la bestia anterior en la primera parte de Apocalipsis, que sabemos que es el Imperio Romano eclesiástico que básicamente gobernó al mundo. Así que tenemos que ver que esto suceda y por aterrador que sea, tiene sentido que cuando veamos estas cosas comiencen a suceder, sepamos que nuestra redención está cerca. Y de hecho eso debería traernos gran alegría porque en realidad estamos lidiando con algo que Dios tiene totalmente en control. Y se siente un poco como si los trenes aceleraran y se descarrilaran un poco. Y creo que incluso para los estudiantes de la Biblia que se han estado preparando para esto y lo entienden, hay algo al respecto que se haga realidad prácticamente que, en mi opinión, es muy diferente a la comprensión intelectual. Y creo que a medida que empezamos a impulsar más el cumplimiento de esta falsa versión de la profecía y todo lo que conlleva, hemos hablado de los milagros, de la unificación de la iglesia y el Estado, todo sucediendo en Estados Unidos. Bueno, también estamos viendo ahora mismo una especie de batalla hegeliana entre el papado que se pronuncia en contra de la guerra en Irán y los actos agresivos hacia esa región del mundo y que de hecho denuncia a Israel y Estados Unidos y luego a Estados Unidos e Israel que parecen estar uniéndose para cumplir esta falsa versión de la profecía donde toda esta guerra contribuye a los acontecimientos finales para traer de vuelta a Jesús. Ambas perspectivas, desde la perspectiva hegeliana, llevarán a la gente al lugar equivocado. Así que vamos a hacer todo lo posible para desentrañar todo esto y ayudar a la gente a comprender que la Biblia ya nos dice quién está detrás. Es Roma detrás de Israel, es Roma detrás de Irán, es Roma detrás de Estados Unidos y el protestantismo estadounidense finalmente saldrá victorioso con la ayuda de lo que parecen milagros sobrenaturales provenientes de esas iglesias. Y creo que mientras mantengamos esa perspectiva podremos digerir mucho de esto y llegar a una conclusión bíblica muy sólida. Y uno de los temas que queremos abordar hoy es la segunda iglesia en la serie de las 7 iglesias, porque creo que aprenderemos que hubo
mucha persecución en esta iglesia y podremos extraer las condiciones y los principios subyacentes y quizás ver algunos paralelismos con lo que podemos ver venir en un futuro no muy lejano. Y siempre es bueno recordarles a todos que todo lo que estamos discutiendo, aunque hablemos de eventos actuales, del presidente, de las políticas y de lo que está sucediendo, de ninguna manera estamos tomando posiciones políticas al respecto. Somos apolíticos, no somos conservadores, no somos liberales en esto, no somos demócratas, no somos republicanos, no estamos eligiendo un lado político, simplemente estamos mirando los eventos a través de la lente de la profecía bíblica. Y en ese sentido realmente queremos enaltecer a Jesús en todo esto. Y parte de eso es decirle dónde está y qué está haciendo. Y muchos cristianos serán llevados a la cruz y estamos muy agradecidos por todo lo que comenzó en la cruz. Pero Él está allí arriba terminando la obra de su obra expiatoria del sumo sacerdote. Así que quienes escuchen la información que compartimos aquí podrían escuchar nuevas perspectivas con las que no siempre están de acuerdo, ya que por la gracia de Dios estamos llegando a una audiencia más amplia que solo dentro de nuestro círculo denominacional, pero para que podamos ayudarlos a comprender lo que Jesús realmente está haciendo por ustedes. La magnitud y el peso del santuario celestial, nuestro rol al confesar nuestros pecados y confiar en que Él pueda ayudarnos a superarlos, es a donde en última instancia queremos guiar a las personas. No se trata solo de hablarles de cosas aterradoras y demostrar que la profecía bíblica es real, sino de estar realmente arraigados en lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora mismo y en el amor que requiere de Dios para dedicar tanto tiempo a ayudarnos a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. En este mensaje de advertencia y en algunos casos de reprimenda por algunas de las malas doctrinas que han estado circulando, queremos asegurarnos de que quienes lo escuchen como si Noé les estuviera dando el mensaje del diluvio. Es una advertencia con amor y estamos haciendo todo lo posible por compartirla con honestidad y hechos y dejar que el Espíritu Santo obre en los corazones y las mentes de quienes la escuchan. Para ello, uno de los lugares donde la gente puede mantenerse al día con las noticias, ya que no podemos grabar videos debido a la producción y el ritmo. Es difícil mantenerse al día con la actualidad constantemente, pero tenemos la página de Patreon donde publicamos muchos artículos y abordamos muchos más detalles que no siempre podemos cubrir en cada episodio. Recientemente se publicó que este término del nuevo orden mundial que escuchamos usar a George Bush padre en los años 90 está resurgiendo con fuerza. Lo escuchamos hoy de los líderes. Hablamos un poco sobre esto. Son pasos previos. Empezamos a ver cómo se consolida este sistema de adoración final. Pero lo que realmente quería abordar era el sionismo versus el catolicismo. Porque en esencia lo que parece estar sucediendo ahora, y lo abordaremos con más detalle en futuros episodios, es que haremos un episodio sobre cómo afirman que esta guerra es por Jesús. También haremos un episodio sobre la externalización de los métodos de la jerarquía, incluyendo a un sacerdote católico que está circulando como exorcista y parece compartir verdades que realmente conmocionan a la gente. Pero al observar el sentimiento público, se forman esencialmente dos grupos: los que están a favor de Israel y los que se mantienen en una postura que defiende que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero lo extraño es que por otro lado, la gente está empezando a odiar a los judíos en Israel y se está formando una especie de división. Recientemente, una católica estaba en proceso de ser incluida en un comité de libertad religiosa en Estados Unidos. Fue expulsada como católica por hablar contra el sionismo y ahora vemos a todos estos católicos y personas que no creen en el sionismo uniéndose con Roma. Pero por otro lado está el falso profeta que promueve el sionismo y parecen estar en conflicto. Parece que están en conflicto ahora mismo. Pero lo que encuentro fascinante es que Roma está convirtiendo a los judíos en el chivo expiatorio de todo lo que está sucediendo. O los apoyas, piensas que son el pueblo de Dios y terminas en el lado equivocado, como vimos en el episodio anterior, el pacto de sí. Entonces, vamos a analizar más a fondo por qué Israel no es el pueblo elegido de Dios hoy. O bien se tiene la visión de que los judíos gobiernan el mundo, dirigen en secreto la administración de Trump y son los malos detrás de todo. Así que en cierto modo tenemos esta batalla hegeliana y pensé que lo realmente fascinante al profundizar en el aspecto de la persecución religiosa de la segunda bestia y las 7 iglesias actuales, Esmirna, es esta cita de una carta de Elena de White que habla de lo que sucederá cuando el poder protestante se una con el poder estatal en Estados Unidos para conducir a esta persecución final, porque mucho de lo que estamos viendo en Oriente Medio ahora mismo sienta las bases para justificar una moral o una guerra santa contra quienes se opongan a este sistema en el futuro. Ahora mismo el pueblo iraní está en el punto de mira, pero no creo que sea difícil desviar la atención hacia cualquiera que simplemente siga la palabra de Dios, en contraste con el sistema de adoración falsa que se avecina. Bueno, mencionaste la dialéctica hegeliana hace un momento, ¿verdad?
Tienes al sionista o al antisionista y al describir ambos lados te das cuenta de que esto no es orgánico, no es artificial. Así que la tesis de la dialéctica hegeliana y la antítesis son algo fabricado. Por eso hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por la política y la manipulación, porque cuando uno se deja llevar por la política y la manipulación, se empieza a perder el rumbo que Dios quiere que se prepare. Sí, curiosamente Elena de White escribió sobre esto. Lean esta carta en 1899 y aquí estamos unos 125 años después. Dice, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión. Eso es lo que abordaremos en un futuro video de reacción, donde nos dicen que la guerra iraní actual tiene una justificación divina ante Dios, que Jesús aprueba esta guerra. Así es como se ve, las iglesias protestantes se unen con el poder secular para sostener una religión falsa. Por eso la Biblia los llama falso profeta, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución. Así que aquí están trabajando para unir la iglesia y el Estado en una situación en la que sus antepasados lucharon tanto por mantenerlas separados. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, lo cual estamos empezando a ver que está sucediendo ahora. Veremos un video aquí en un minuto antes de entrar en el estudio que es solo otra pieza del rompecabezas que muestra que esta evidencia apunta a una cosa. Entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado. Entonces la imagen del papado es cuando el Estado usará su poder para hacer cumplir los decretos y sostener las instituciones de la iglesia. ¿Crees que eso es lo que estamos viendo aquí? Es decir, cuando vimos las noticias que decían que esta es una batalla que esperan que ayude a llevar el Armagedón, la reconstrucción del tercer templo, es decir, esa es la religión falsa sostenida por el poder del Estado. Sí, y de nuevo, ha sido planeado durante mucho tiempo. El año pasado cubrimos la reunión de Lucis Trust, donde se planeaban los eventos finales para la revelación de Satanás como Jesús, el Cristo. Satanás ha estado planeando esto durante mucho tiempo para regresar y personificar a Cristo. Así que todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia con los reinos de esta tierra han sido maquinaciones suyas para preparar al mundo para recibirlo como Cristo. Y será fácilmente engañado por uno u otro. En este escenario, o terminas del lado del sionismo, que es el falso profeta, o del lado del catolicismo. Es casi como si el sionismo fuera la luciérnaga que los une. Aunque parezcan opuestos, quizás no estés tan lejos de ver algo, digamos, proveniente de las iglesias protestantes que parezcan milagros, que rápidamente los uniría o crearía las bases para unirlos. Pero este es el tipo de cosas sobre las que queremos mantener a la gente al día. Y a veces la mejor manera de hacerlo es a través de estos artículos. Ahora vamos a pasar a este video donde empezamos a ver que nuestro objetivo es realmente permitir que el poder hable por sí mismo. Y vamos a empezar a ver que no solo sabemos que nada nuevo sucede bajo el sol, sino que también sabemos que la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es la América protestante, obtendrá todo el poder de la primera bestia, como dijiste. Así que lo que deberíamos ver es este poder en ascenso que exige parecer cristianismo, pero al mismo tiempo se vuelve cada vez más violento y agresivo en su lenguaje. Y lo curioso es que la Biblia literalmente dice que parece un cordero. Oye, estamos aquí. Amamos a Jesús, queremos que todos amen a Dios y se salven, pero habla como un dragón. Si te atraviesas, te cazaremos y te mataremos. Estas dos cosas. Y las veremos en este video. Son sentimientos crecientes que deberíamos observar. Una nación con apariencia cristiana que dice amar a Dios y que defiende su carácter, pero en realidad no lo hace. Y luego al hablar que es, oye, porque amamos a Dios, estamos justificados en destruir a cualquiera que sentimos que no ama o no encaja en ese molde de cristianismo que creemos. ¿Y no es eso lo que deberíamos estar viendo como estudiantes de profecía entrando en esta era final en la historia de la tierra? Absolutamente, su profecía se entiende a través de la historia porque la Biblia se interpreta a sí misma. Habla por sí misma, se explica a sí misma, pero necesita ser vista en el registro histórico, necesita ser vista con lo que está sucediendo porque de lo contrario es una interpretación privada. Y Apocalipsis 13, 11 al 17, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Y estamos viendo que eso sucede. Vamos a ver que esa imagen comienza a formarse. Y cuando la imagen se forma, la crisis de la marca de la bestia vendrá después. Y no es algo que sucede de la noche a la mañana, es por eso que informamos tanto sobre esto. Quiero decir, se siente como si nos centráramos tanto en Apocalipsis 13. Es como si lo repitiéramos una y otra vez, pero lo que se mantiene igual es que simplemente estamos añadiendo elementos a la misma historia. Miren cómo progresa, seguimos señalando esta pequeña parte. Ahora es cierto que es solo una pieza de rompecabezas muy amplio que forma el cuerpo de Cristo.
cada uno con sus propios talentos y habilidades, pero nuestra pequeña parte aquí es para ayudarles a mantenerse encaminados e informados, porque les muestra no solo cuán cerca está Jesús de regresar, cuán real es la Biblia, sino también cuánto necesitamos prepararnos de acuerdo con la palabra de Dios. Realmente no hay mucho tiempo para prepararse, es decir, estamos llegando al punto en que se dicen cosas del historial presidencial que nunca antes había visto ni escuchado en mi vida en relación con la unificación de este sistema de iglesia y Estado. Están dejando muy claro que el objetivo es que todo sea cristiano, y sin embargo aquí el Papa estadounidense se pronuncia en contra de estas acciones del gobierno estadounidense mientras hablamos. Veo a mucha gente que se opone a la guerra y a ir a la guerra con Irán en nombre de Israel porque no creen que Israel sea el pueblo elegido de Dios. Ahora acuden en masa al Papa diciendo, este hombre es el verdadero líder moral. Así que es muy astuto cómo el diablo ha organizado estas cosas. No importa de qué lado te pongas, terminas en el lado equivocado. Por eso, en el proyecto Verdad, intentamos sobresalir entre el ruido y darles una imagen de cómo se vivió en Esmirna y la persecución que sufrió entonces y cómo vemos elementos de ella ahora. Creo que podemos aprender muchas lecciones al examinar esta iglesia. Sí, y también quisiera recordarles a quienes no hayan visto algunos de nuestros episodios anteriores que hicimos recientemente, hubo un estudio de Apocalipsis 17, la segunda parte. Al estudiarlo con detenimiento y observar lo que sucede, nos damos cuenta de que tenemos razón no solo en Apocalipsis 13, sino también en Apocalipsis 17. Habla de ese tiempo en el que la bestia en el desierto se prepara para que los reyes que no tienen coronas en este momento las reciban y gobiernen una hora con ella. Eso es, por supuesto, cuando la herida mortal es sanada, y será un tiempo muy breve durante la crisis de la marca de la bestia. Pero nos estamos acercando a eso ahora mismo con lo que vemos con la proyección de poder de Estados Unidos en todo el mundo. El orden mundial está tomando una nueva forma y será lo que planean y será exactamente lo que dice la Biblia. Bueno, guardé un video esta semana de Melania Trump sentada frente al mural de la ONU en el edificio del Consejo de Seguridad. Me impactó mucho porque la veo sentada en esa silla y hacen un plano general por solo una fracción de segundo del mural y de todos los líderes mundiales que lo precedieron. Hermanos y hermanas, si quieren saber cuál es el plan, está en ese mural. Coincide con todo lo que estamos hablando. No esperan que podamos descifrarlo, pero aquí es muy relevante. Lo vi la semana pasada y pronto lo publicaré en la página de Patreon con un pequeño artículo al respecto, porque quiero que la gente vea que desde cualquier perspectiva todo se dirige hacia el mismo objetivo. Y las imágenes del mural en el edificio del Consejo de Seguridad de la ONU nos muestran claramente hacia dónde se dirige esto. Así que echemos un vistazo. Esto está dentro del anuncio de su ataque y de la operación en Irán. Este es Pete Hegseth y realmente estamos escuchando el tono de voz que se está utilizando porque sí, hoy se centra en el pueblo iraní, pero si tan solo ves cómo pinta la Biblia el panorama, la misma narrativa, el mismo sentimiento, el mismo odio, con la misma falsa justificación moral, eventualmente será utilizada contra el pueblo de Dios al final de los tiempos. Y estos son solo pequeños fragmentos que ayudan a desensibilizar a la gente para ese fin. Justificación moral para matar esencialmente cuando todo está dicho y hecho. Hace 2 días, bajo la dirección y las órdenes directas del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra lanzó la Operación Furia Épica, la operación aérea más letal, compleja, precisa de la historia. Voy a hacer una breve pausa aquí. Incluso el nombre Furia Épica, honestamente siento que el asiento presidencial se está convirtiendo en una broma. Como las palabras que están saliendo, voy a mostrar algunos tweets en la página oficial de Twitter de la Casa Blanca, que en algunos casos parecen divagaciones incoherentes de un loco. Me parece extraño como si el Departamento de Defensa, el Departamento de Guerra, Operación Furia Épica, fueran términos tan milenialistas que parecen que los escuchas en videojuegos. Para mí, la integridad y la autenticidad del gobierno estadounidense y su visión, en mi opinión, han caído en picada en la última década. Ya ni siquiera parecen profesionales. Parece que los estafadores te dan una propaganda una y otra vez y a la gente se la mete a la fuerza durante tanto tiempo que empieza a creérsela. Hace poco en un episodio mostraste el diagrama de la estructura de poder y en la base están los políticos. Los políticos son la membrana que separa a la verdadera clase dirigente del resto de nosotros. Así que cuando los vemos, en realidad son como contratados. Alguien puede ser muy sincero en lo que hace, pero los que realmente mueven los hilos y hacen que las cosas sucedan, los políticos, son esa membrana entre nosotros y ellos. Y eso es lo que estamos lidiando ahora mismo. Todos ellos desempeñan un papel.
Es como una caricatura que lo que si hubo algo bueno en Estados Unidos en algún momento, ahora es como una caricatura de sí mismo. Y parece que se está encaminando hacia es claramente una involución. El lenguaje está involucionando, el espíritu está involucionando. Es por eso que la Biblia dice que cuando Jesús regrese será básicamente como en los tiempos de Noé. Y realmente veo que su integridad se está resquebrajando. Cuando escuchas nombres como furia épica, es algo que uno pensaría que saldría de la boca de un niño de 12 años, no de una gran operación militar del gobierno estadounidense. Me interesé mucho en cierto modo cuando aún estaba en Hollywood, cuando trabajaba en películas, cuando el universo Marvel empezó a surgir con las películas de cómics. Perdí el interés. Aunque en ese momento me interesaba lo que hacía, me di cuenta de que realmente estaba manipulando todo para niños de 12 años. El público objetivo de las películas y Hollywood se estaba volviendo más tonto y no me interesaba mucho. Me di cuenta de eso hace años y creo que se ha extendido a la cultura general. Podría decirse que también en política, pero bueno, ambos somos estadounidenses y no damos por sentado en absoluto la Declaración de Derechos, ni lo que dice sobre mi derecho a la libre expresión y a practicar mi religión según mi conciencia, tener libertad de conciencia. Es algo consagrado en la Constitución. Sé que ambos entendemos su valor y gran parte de ese valor se promueve, pero se promoverá de una manera que acabará quitándoles esa libertad a las personas. Esa es la gran y triste ironía. De ninguna manera esto ataca a lo que Estados Unidos representa en cuanto a la libertad religiosa. Lo que decimos es que en algún momento Estados Unidos repudiará las libertades que ofrece la Constitución, y esto sucederá por los mismos que afirman que la exaltarán. De hecho, la usarán en contra de quienes realmente siguen lo que dice la Biblia. Sí, y la gente dirá que las razones que tenemos para decir estas cosas son ridículas y absurdas. Sin embargo, poco a poco se acerca cada vez más. Durante 47 largos años, el régimen expansionista e islamista de Irán ha librado una guerra salvaje y unilateral contra Estados Unidos. ¿Captaste cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 47 años, número 47, todo es 47. El presidente número 47, después de 47 años de régimen iraní, donde hemos hablado largo y tendido sobre el 4 y el 7 y el significado y el ocultismo. ¿Es coincidencia? Simplemente no hay manera. No, claramente abiertamente, excepto por su constante posibilidad de muerte para Estados Unidos. Lo hicieron a través de la sangre de nuestro pueblo, coches bomba en Beirut, ataques con cohetes a nuestros barcos, asesinatos en nuestras embajadas, bombas en carreteras de Irak y Afganistán, financiados y armados por la fuerza Quds iraní y asesinos del CGRI. Me parece que eso también es interesante porque esto es propaganda clásica. Quiero decir, están cortando las cabezas de los bebés, están matando mujeres. Es como es tan propaganda, me hace preguntarme quién está realmente creyendo esto, pero sé que hay mucha gente por ahí que sí, y no pretendo ser grosero, pero cuando la Biblia es tu estándar y tu autoridad, lo ves claramente. Es decir, no tiene ningún sentido que Dios necesite al ejército estadounidense para lograr el regreso de Jesús. Si fuera necesario, estaría escrito en su palabra, y la última vez que revisé, no he visto ni una sola línea sobre algo de que se necesite al gobierno estadounidense para ayudar a Dios a cumplir su plan de salvar almas. No, y lo que está sucediendo en esta tierra es terrible. Se están cometiendo atrocidades, miles de personas están muriendo. Estas cosas están sucediendo, pero como dijiste, el punto que lo está impulsando esto es en realidad orquestar un regreso teatral de Jesús, lo cual es una falsificación. Y además resulta que su yerno está desarrollando propiedades inmobiliarias de primera en la franja de Gaza frente al mar. Ahora que han puesto en marcha la situación y Gaza ha sido prácticamente destruida, comen bebés, decapitan a la gente y todo eso. Podría explicar cómo los kurdos e incluso Al-Qaeda obtuvieron armas. Al-Qaeda obtuvo sus armas y entrenamiento del gobierno estadounidense para combatir a las fuerzas rusas en esa región. Gran parte del poderío militar que estos grupos tienen hoy les fue otorgado en gran parte por gobiernos extranjeros y por lo general de alguna forma, directa o indirectamente, por el gobierno estadounidense. Hay mucha postura aquí y me parece muy hipócrita demonizar a tanta gente. No digo que no haya gente mala allí, pero la hay en todos los grupos. Hay gente mala en el gobierno estadounidense, hay gente mala en el gobierno israelí, hay gente mala en gobiernos de todo el mundo. No digo que todos sean buenas personas, pero hay gente que puede salvarse entre el pueblo iraní, por supuesto, porque conozco a algunos iraníes que se han convertido a Jesús.
Y bueno, es solo una imagen a grandes rasgos. El ciudadano medio sujeto al SMO dice, sí, bueno, no estoy a favor, vamos a matar gente, pero así es la propaganda y me frustra mucho que la gente que conozco quiera lo correcto, quiere justicia, quiere amar a Dios, pero luego los manipulan y los utilizan de alguna manera cuando el gobierno habla desde una posición de autoridad como esta y en última instancia les da cosas que no son del todo ciertas. No empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump la estamos terminando. Su guerra contra los estadounidenses se ha convertido en nuestra venganza contra su ayatolá y su culto a la muerte. El ayatolá y su culto a la muerte. Me parece fascinante porque, como ya hemos mencionado, hemos hablado de las conexiones romanas en Irán. Hemos hablado del príncipe Reza que va a volver al poder. Hemos mencionado cómo fue entrenado dentro del aparato romano durante mucho tiempo. Su padre era caballero de las órdenes reales romanas. Es decir, mucho de lo que vemos aquí es una farsa. No hay nada en lo que Trump y Hegseth están presentando que no sea parte de un guión para destruir este culto de muerte del ayatolá que el gobierno estadounidense ayudó a inculcar hace 47 años. Eso supuso el derrocamiento del Shah y la expulsión de Reza y su familia de Irán. Y ahora lo tenemos de vuelta. Existe ese impulso hegeliano de unos 47 años que necesitaban para inclinar la balanza a un lado y luego a la inversa. Y ahora la gente ruega por el regreso de este príncipe Reza y su toma de control. Me parece fascinante cómo emplearon décadas y décadas para permitir estos cambios. Pero estamos viendo un cambio ocurriendo en tiempo real. Sí, bueno, la orquestación obviamente tiene un poder sobrenatural detrás, va más allá de la inteligencia humana que orquesta todo eso durante décadas, milenios y cientos de años. Pero realmente lo siento mucho en medio del conflicto, tanto los que estuvieron hace 47 años como lo que están pasando allí ahora mismo. Y eso es realmente lo más triste, la vida humana y la tragedia humana que Satanás está utilizando para lograr sus fines, destruyendo vidas en el proceso. El presidente 47, un luchador que siempre prioriza a Estados Unidos, finalmente marcó la línea después de 47 años de beligerancia iraní. Recordó al mundo, como lo ha hecho una vez y otra vez, que ser estadounidense significa algo inquebrantable. Si matas a estadounidenses, si amenazas a estadounidenses en cualquier lugar de la tierra, te perseguiremos sin disculparte y sin dudarlo y te mataremos. Debo detenerme aquí porque ese es el sentimiento del dragón. Cuando lees Apocalipsis 13 en la segunda mitad, dice que parece un cordero, parece que lo hacen por el bien de la gente, pero habla como un dragón. Así es como suena. Y sí, ahora se trata del pueblo iraní, pero espera que cambie, espera que empiece a cambiar. Parecerá cristiano, pero no lo es, y cambiará para centrarse en el pueblo de Dios. Y no se tratará de estadounidenses, se tratará del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y siguen ocurriendo cosas malas por culpa de este pequeño grupo de personas. Así que si no hacen lo que Dios nos dijo, los perseguiremos y los mataremos. ¿No les parece una evaluación justa? Sí, Cristo dijo, si me hicieron esto a mí, también se lo harán a ustedes. Si me odiaron, también los odiarán a ustedes. Así que si los que mandaban odiaron a Cristo cuando estuvo aquí, los que mandan hoy también odiarán a su pueblo. Y ese mismo sentimiento de que tenemos que matarlos. Jesús resucita a alguien y dicen, sí, no, tendremos que matarlo. Este es el sentimiento y sí, está dirigido a un grupo diferente de personas. Y a algunos les parece incomprensible que eso pueda volverse en contra de los estadounidenses, porque al final no se tratará de estadounidenses. Se trata de si apoyas o no al Dios falso y al sistema de adoración falsa. Y eso se convierte en objeto de un intenso escrutinio en lugar de qué país eres y cuáles son tus antecedentes, sino de qué lado de la barrera estás para la marca de la bestia o si no el sello de Dios. Tendrás uno de los dos. La mayor parte del mundo te tenderá hacia la marca de la bestia, desafortunadamente, como dice la Biblia. Pero realmente quería que la gente escuchara ese sentimiento, ese tono, porque vamos a oír que aumenta a medida que este dragón comience a ganar más y más poder. Trump también ha sido muy consecuente. Regímenes desquiciados como Irán empeñados en delirios proféticos islamistas no pueden tener armas nucleares. Es sentido común, muchos lo han dicho, pero se necesita agallas para aplicarlo, y nuestro presidente tiene agallas. Los obstinados y evidentes objetivos nucleares de Irán, su ataque a las rutas marítimas globales y su creciente arsenal de misiles balísticos y drones asesinos ya no eran riesgos tolerables. Irán construía poderosos misiles y drones para crear un escudo convencional para sus ambiciones de chantaje nuclear. Permítame repetirlo, un escudo convencional para sus ambiciones de chantaje nuclear. Resulta que el régimen que coreaba muerte a Estados Unidos y muerte a Israel recibió la muerte de Estados Unidos y de Israel.
Así que ven cómo están conectando Estados Unidos e Israel para que estén en la misma situación. Esta es la primera vez que lo escuchamos admitir abiertamente que Estados Unidos e Israel están juntos en esto. Y eso coincidirá con un video de reacción que publicaremos pronto. Esto demuestra que en el panorama profético falso y profético, están intentando fusionar el judaísmo y el protestantismo evangélico como una sola fuerza para el bien. Y luego vemos que la fuerza iraní, ruso, china es en esencia una especie de brazo comunista, aunque el Islam no suele considerarse comunista. Existen muchas similitudes entre Israel y Estados Unidos, Irán, China y Rusia. Estas potencias son las potencias predominantes en el mundo que luchan en su contra y tienen connotaciones religiosas, obviamente, con Israel y Estados Unidos. Pero me pareció interesante destacar ese punto. Estás haciendo alusión a un poco al Rey del Norte y al Rey del Sur. Un poco, casi publicamos un video hoy que de alguna manera explica que Headset dice directamente que están luchando contra el comunismo ateo, dice directamente que están luchando contra el comunismo ateo. Y así es como establecemos esa conexión. Decidimos no mostrar ese video hoy, pero refuerza nuestra tesis de que el Rey del Sur es esta mentalidad. Es una mentalidad contra Dios, el hombre por encima de Dios, en cualquier forma o estilo. Y sí, eso es a lo que nos referimos exactamente. Hoy, en su desesperación, el enemigo queda al descubierto mientras misiles y drones iraníes caen indiscriminadamente sobre hoteles, aeropuertos, apartamentos y otros objetivos civiles de sus vecinos. Tácticas terroristas cobardes de un régimen que durante décadas ha traficado con tácticas terroristas cobardes, mentiras, muerte y destrucción hasta el día de hoy. El pasado junio, la Operación Martillo de Medianoche destruyó su programa nuclear. Después le dijimos claramente, ya está, ahora hagan un trato. Se negaron con arrogancia. Dijimos, reconstruyan la base y los detendremos de nuevo. Esta vez mucho peor. La misión de la Operación Furia Épica está muy centrada. Destruir los misiles ofensivos iraníes, destruir la producción iraní de misiles, destruir su armadura y demás infraestructura de seguridad. Y nunca tendrán armas nucleares. Los estamos atacando con precisión, contundencia y sin complejos. Cada día que pasa nuestras capacidades se fortalecen y las de Irán se debilitan. Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. A Irán, fuerzas de seguridad iraníes elijan con sabiduría. El presidente Trump ha sido claro sobre su destino en cualquier dirección. A los medios de comunicación y a la izquierda política que gritan guerras interminables, basta. Esto no es Irak. Esto no es interminable. Estuve presente en ambos casos. Nuestra generación sabe más. Y este presidente también. Él habló de lo último. Dijo, nuestra generación sabe más. Pero la realidad es que, y no quiero convertir esto en una conversación sobre falsas pretensiones de guerra, nos vendieron una falsedad cuando George Bush hizo esto, Donald Rumsfeld y Dick Cheney, como si nada de lo que dijeron existiera. Armas de destrucción masiva, todo esto es una mentira. Y entonces él dice, nosotros sabemos más. Sí, sabemos más. Sabemos que no debemos creer literalmente nada de lo que dicen. Deberíamos saber a estas alturas que estamos tan lejos de los partidos políticos que lo único que deberíamos mirar es a Dios y no al Dios presente en la hora emocional que se avecina, sino al Dios de la Biblia tal como se describe en sus páginas, que contrasta con el movimiento cristiano que se avecina. Y me pareció francamente ofensivo que Headset piense que todos son tontos, que no pueden ver la realidad, porque creo que ese es el verdadero respeto que tienen por la persona promedio, contándonos básicamente la misma narrativa y la misma historia una y otra vez, esperando que la creamos. Y no quiero ser grosero ni nada por el estilo, solo quiero decir que Jesús ama tanto a la gente que no deberíamos escuchar a quienes ostentan los púlpitos políticos para obtener nuestra guía espiritual. Y eso es lo que intentan hacer en este momento. Y francamente me parece espantoso. Bueno, he oído hablar de la antigua Roma. Estaba escuchando el discurso, eliminando todas las partes que lo datan de esta época. El sentimiento, la idea, su esencia, es algo que la antigua Roma habría dicho en cualquiera de sus conquistas, intentando unir socios y economías y mantener la maquinaria en marcha a medida que el imperio crecía. Es muy similar. Y tienes el imperio eclesiástico que surgió con la ascensión del Papa en el 538. Hoy tenemos a Estados Unidos desempeñando un papel de ese imperio como la segunda bestia, haciendo que todos vuelvan a adorar a la primera bestia. En ese proceso actúa como la antigua Roma pagana, pero también imita el cristianismo de la Roma eclesiástica del 538 al 1798. Así que es una extraña amalgama de esas dos cosas juntas. Y esto es a lo que nos enfrentamos. Y este sistema llegará al punto, tendrá éxito en unir al mundo contra la verdad.
unirá al mundo contra la verdad. Sí, y creo que eso es lo que resulta tan frustrante. No es que me haya identificado con Jeremías en ningún sentido, pero en cierto sentido puedo comprender que lo que debió haber visto eran errores tras errores de falsos profetas que decían cosas suaves y a la gente le encantaba y cada vez más se adhería a la versión falsa. Qué frustrante es querer ayudar y decir, chicos, no, esto no es real, los llevará a la destrucción y la gente se enojará con ustedes pensando que están haciendo algo malo o incorrecto. Pero eso es lo que Dios dijo que se cumpliría en el pasado, e incluso entre esa gente. Daniel y Ezequiel estaban allí. Había mucha gente temerosa de Dios en ese grupo y en Jerusalén en ese momento, pero es muy frustrante ver cómo la mentira crece en apoyo y se hará cada vez más fuerte. Así que supongo que tendremos que prepararnos mentalmente para afrontarlo con el Espíritu de Cristo y con la mansedumbre, la ternura y el firme principio de amor que Él tenía. Y ese es el equilibrio, porque es muy fácil ver estas cosas y querer enojarse y frustrarse. Y que Dios nos ayude a tener el espíritu correcto al transmitir este mensaje a quienes realmente necesitan escucharlo. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva. Destruir la amenaza de los misiles, destruir la armada, nada de armas nucleares. Israel también tiene misiones claras por las que estamos agradecidos, socios capaces. Como hemos dicho desde el principio, los socios capaces son buenos socios, a diferencia de muchos de nuestros aliados tradicionales que se agarran las manos con el recelo, titubeando sobre el uso de la fuerza. Estados Unidos, independientemente de lo que digan las llamadas instituciones internacionales, está desatando la campaña de poder aéreo más letal y precisa de la historia. B-2, luchadores, drones, misiles y por supuesto material clasificado. Todo en nuestros términos y con las máximas autoridades. Nada de reglas de combates estúpidas, nada de atolladeros para construir naciones, nada de ejercicios de construcción de democracia, nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no perdemos el tiempo ni mentimos. Eso sonó a Roma. ¿No te sonó eso a Roma? Sí, eso es lo que digo, suena a Roma, o sea, es Roma, cariño, eso es lo que es. Oh, hombre, olvídense de la democracia. No estamos aquí para ser amables, solo estamos, si no se unen, los destruiremos. O sea, esa es la voz del dragón. La guerra es el infierno y siempre lo será. Una nación agradecida honra a los 4 estadounidenses que hemos perdido hasta ahora y a los heridos. Lo mejor de Estados Unidos que procedamos con el resto de esta operación de una manera que los honre. Sin disculpas, sin vacilaciones, furia épica por ellos y los miles de estadounidenses antes que ellos, arrebatados demasiado pronto por radicales iraníes. Paz a través de la fuerza, el ethos guerrero, la letalidad, la unidad de propósito. Esos no son lemas, son el corazón palpitante de lo que significa llevar el uniforme. Ese uniforme. Paz a través de la fuerza. Es como la ley del más fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Si eres más débil que nosotros y no estás de acuerdo, simplemente te mataremos. Y luego él se para en estos foros públicos y proclama el nombre de Jesús y lleva una cruz templaria en el pecho, pero dice que te aplastará y te destruirá. Y esta cruz templaria es como si fuera miembro de la orden ecuestre del Santo Sepulcro. El objetivo de esa orden era ayudar a establecer la presencia cristiana en Oriente Medio, en Jerusalén, y reconstruir el templo. Esto es exactamente a lo que se refería la cita de Elena de White cuando dijo que el poder protestante usaría al Estado para lograr sus propios fines. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Y no sé cómo la gente puede inventar y reclamar la sangre de Jesús y el nombre de Jesús en el mismo discurso mientras dicen que van a aplastar, destruir y matar. Esas dos cosas simplemente no cuadran. Defiende la Constitución y defiende a nuestro país sin dudarlo. Entrena para matar al enemigo y quebrantar su voluntad. La historia te observa. Sé la fuerza que juraste ser, concentrado, disciplinado, letal e inquebrantable. Terminaremos esto con las primeras condiciones de Estados Unidos que elija al presidente Trump, de nadie más, como debe ser. Y sepan esto sobre todo, el presidente Trump y yo los respaldamos siempre. Que Dios Todopoderoso los cuide y sus brazos providenciales de protección se extiendan sobre ustedes. Que Dios los acompañe, guerreros, y sigan adelante. Eso es exactamente lo que creo que parece un cordero, pero habla como un dragón. Literalmente está diciendo que matemos y destruyamos. Y ahora somos guerreros y todo esto termina con Dios los proteja, todos ustedes están matando. Por supuesto queremos que los hombres y mujeres que protegen el país para Dios tengan un cuidado providencial sobre todas las almas en todas partes, pero no podemos fusionar los frutos de la guerra humana con los frutos del Espíritu de Dios. Y
Y no creo que eso sea lo que la Biblia le indica al pueblo de Dios que haga hoy. Estados Unidos se fundó sobre el principio de separación de la iglesia y el Estado. Hay resistencia, por supuesto, contra esto, pero realmente lo fue. Es decir, la libertad religiosa es la razón principal por la que la gente emigró a esta tierra, para construir un lugar donde la gente pudiera adorar según los dictados de su conciencia. No se puede mezclar el Estado y la iglesia porque siempre se terminará persiguiendo y marginando a las personas en contra de su conciencia. Y eso ya ha sucedido en la historia. Ahora que vamos a adentrarnos en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, en la serie de las 7 iglesias de Apocalipsis, queremos extraer las lecciones que se dan en ella y ver cómo se aplican a lo que veremos suceder y a lo que estamos empezando a ver suceder hoy. Espero que con este estudio la gente pueda comprender la importancia de seguir la luz de Dios a través de las diferentes eras. El otro día, de hecho, tuve una conversación, digamos, razonable con un católico sobre la importancia de las 7 iglesias. Cuando argumenté que la Iglesia Católica no era en modo alguno la Iglesia de Dios desde su origen, me dijo: ¿cómo pudo Dios permitir que la luz de la Biblia se transmitiera a la Iglesia si terminó siendo tan mala? ¿No le habría dado a la Iglesia la luz de la Biblia para que la expusiera a la humanidad durante más de 1000 años? Dije que dieron la interpretación de una manera errónea durante 1000 años y lo ocultaron a la gente. Pregunté: ¿cómo se entienden las 7 iglesias? Si se sigue la luz, Dios ha tenido su luz en la iglesia desde que se fue, y cuando entendemos que seguir esa luz a través de las iglesias, se puede ver que nunca ha dejado de dejar la luz en el mundo y en la gente del mundo, pero en ningún momento ha sido la iglesia católica. Desde su origen no fue por Pedro el apóstol, sino más probablemente por Simón el mago, el hechicero, el papa original, a quien realmente vemos a través del tiempo. Podemos seguir la luz de la verdad de Dios a través del tiempo sin necesidad de que la Iglesia Católica la proteja. Por lo tanto, comprender que las 7 iglesias representan eras del tiempo se convierte en un elemento fundamental. Una vez que comprendemos esto, podemos seguir esa luz, y esta nos indicará en la era de la 7ª iglesia, donde nos encontramos hoy, cuáles son sus características. Además, nos indicará dónde encontrar la luz verdadera, junto con otras partes de la Biblia, para tener una idea clara de dónde encontrarla hoy. Gracias por abrir este estudio y compartir lo que tienes para compartir con nosotros sobre la iglesia de Esmirna. Este estudio que vamos a realizar hoy es la segunda parte de una serie que comenzamos en el episodio anterior sobre las 7 iglesias. Lo que haremos es analizar cada carta pieza por pieza, descubriremos cómo se conecta con el resto de la Biblia y dejaremos que hable por sí sola, analizando históricamente lo que ocurrió en la iglesia en la época en que se escribió. Pero antes de empezar, quiero recordarles que pueden encontrar un PDF gratuito en mi sitio web, sanctuarydoorministry.com, en el enlace de recursos. Si desean pausar el video, pueden ir allí, descargarlo e imprimirlo para tener una copia de todos los versículos que repasaré, para que puedan tomar notas y seguir la lectura y con suerte compartirlo con alguien que necesite saberlo. Antes de comenzar este estudio bíblico, comencemos con una palabra de oración. Hermano Kenneth, ¿podrías ofrecer unas palabras para el estudio? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos mucho por la oportunidad de leer tu palabra y aprender más sobre ti. Oramos ahora para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a toda la verdad. Y por favor, muéstranos cómo podemos aplicar esta información a nuestras propias vidas de manera práctica. Y por favor, prepáranos para lo que viene sobre esta tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que la Biblia básicamente nos está diciendo el final desde el principio. Incluso en la historia de la creación vemos reflejado cómo va a terminar. Y llegas al libro de Apocalipsis y hay una capa fundamental dentro del libro de Apocalipsis para entenderlo, y esa es el santuario celestial. Así que la capa fundamental del libro de Apocalipsis son las 7 iglesias, porque nos llevará desde la iglesia cristiana primitiva que estudiamos la última vez en Éfeso y llegará hasta la 7ª iglesia que es la Odisea, que significa juicio. Y sabemos que esto es verdad presente porque estudiamos esto la última vez en Éfeso, en la primera parte, y esto habría sido bueno mencionarlo a tu amigo sacerdote católico si estudias el capítulo de Apocalipsis. Habla de la pronta venida de Jesucristo y menciona que este es el mensaje que debe llegar a las iglesias. Así que este no es solo un libro escrito para un pueblo del primer siglo y que luego está terminado. En realidad fue escrito para aquellos que han llegado hasta los confines de la tierra, aquellos que vivirán hasta la venida de Jesús. Y puedes ver eso en el capítulo 1 de Apocalipsis. Así que ahora vemos en Esmirna la continuación de esta ruta postal antigua que ahora es la Turquía moderna.
En tu mapa, ahí mismo, puedes ver Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es como una especie de curva, casi como una herradura, pero así era la antigua ruta postal. Y estas cartas, cuando fueron escritas, eran contemporáneas a la época en que fueron escritas para las iglesias que existían en ese momento de la historia. Pero hay otra aplicación, una aplicación más importante que debemos entender, que no solo fue preciso históricamente para las iglesias en ese momento, sino que estos son periodos distintos en la iglesia de Dios de era en era hasta el final. Y lo tercero que debemos entender es que al estudiar estas iglesias, todo esto realmente aparecerá al final. Todas estas situaciones que las iglesias experimentaron durante estos periodos, veremos que cada una de ellas contiene verdad presente que también podemos comprender. De nuevo, sobre quién han llegado los confines de la tierra. Las 7 iglesias, todas las cartas a las 7 iglesias, tienen una estructura muy similar, constan de 7 partes, un saludo, una identificación, una condición, un problema, un concilio, una conclusión y una promesa. El método para desglosar esto es simplemente repasar cada sección una a la vez, analizar las palabras y luego relacionarlas con otra parte de la Biblia que nos ayude a explicar lo que realmente sucede, porque todos los libros de la Biblia terminan y se unen en Apocalipsis. Así que comencemos con la primera parte, que trata sobre el saludo y la identificación en Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cada vez que tenemos una introducción a una iglesia, tenemos un nombre y debemos entender su significado, ya que en la Biblia un nombre representa algo, es el carácter, y la palabra Esmirna significa olor fragante. Un olor fragante significa una cualidad o carácter distintivo. Esta iglesia posee una cualidad y carácter muy distintivos relacionados con el olor. Se describe a Esmirna como una cualidad distintiva de carácter fragante. Si observamos la cronología histórica de esta iglesia, esta, por supuesto, después de la iglesia de Éfeso, comienza en el año 100 después de Cristo y continúa hasta el 313 después de Cristo. Este es el periodo que históricamente vemos claramente durante la persecución de la iglesia cristiana en Roma. Ahora, si queremos entender la palabra olor, que realmente es la base de Esmirna, debemos ver lo que la Biblia dice sobre olor y veremos con qué se relaciona la palabra olor. En Números dice, ofreceréis un holocausto al Señor en olor grato, olor fragante. En cierto sentido, se refiere a la palabra Esmirna. Una cualidad o carácter distintivo de esta iglesia se relaciona con el holocausto, y los holocaustos, por supuesto, se relacionan con los sacrificios. Esdras 6:10, para que ofrezcan sacrificios de olor grato. En cierto sentido, eso significa Esmirna, al Dios del cielo. Así que esta iglesia que atraviesa este periodo es un sacrificio de olor grato para Dios que tiene que ver con sacrificio. Cada carta, cada introducción siempre tiene la firma de Cristo, pero la firma de forma diferente cada vez, y cada iglesia tiene una firma diferente según lo que necesite escuchar. Así que el saludo es, por supuesto, para Esmirna. La identificación es que Él es el primero y el último. Estuvo muerto y está vivo. Y por supuesto vemos esto en el libro de Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, en Apocalipsis 22:13. Así que incluso allí la introducción y la firma con la que la firma nos señala el final del libro, el final mismo cuando todo ha sido finalizado, cuando los nuevos cielos y la nueva tierra son creados, la nueva Jerusalén ya ha descendido a esta tierra y Él está diciendo, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, ¿por qué Cristo, cuando firma con su nombre y en la introducción de esta carta a la iglesia de Esmirna, les señala el final y cómo va a terminar para mirar hacia adelante a esa esperanza? Es porque esta iglesia necesita anhelar eso, pues verán a través de un espejo muy oscuro y no podrán ver más allá de las puertas de la tumba a la que se acercan. En Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Esto representa a la última línea de Apocalipsis 2:8. Él estuvo muerto y vivió. Así que encontramos esto reflejado en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En esencia, con su firma, le dice a esta iglesia que enfrentará la muerte y la persecución. No tengan miedo de morir por mí.
Yo soy el principio y el fin. Y cuando leen dónde está eso, sepan que al final estarán conmigo donde yo estoy para siempre. Y yo soy el que ha pasado por la muerte y ha vuelto a la vida, y los traeré conmigo. Así que entendamos un poco sobre la Esmirna histórica. Así que en esta era Esmirna, en la época en que se escribió esta carta, era uno de los grandes centros comerciales y de negocios del mundo antiguo en Asia Menor. También contaba con el teatro público más grande de Asia Menor. Por lo tanto, ofrecía mucho entretenimiento popular y se centraba en los negocios. Tenía una biblioteca enorme y un estadio con capacidad para 20,000 personas. También albergaba el templo de Tiberio construido allí. Esmirna era incuestionablemente leal a Roma, así que si construyó este templo de Tiberio fue porque la ciudad era extremadamente leal al imperio romano. También el discípulo de Juan, Policarpo, a quien algunos que hayan estudiado historia y teología conocerán, ejerció su ministerio allí y fue martirizado en el año 168 después de Cristo, un mártir muy famoso también de Esmirna, y hoy en día hay 200,000 cristianos que aún viven allí, en Esmirna. Y por supuesto, esto es ahora la Turquía moderna, y esta es la mayor concentración de cristianos en Turquía, en el pueblo de Esmirna, debería decir en la ciudad de Esmirna. Entonces lo que vemos que sucede con Esmirna es que la sangre de los mártires, aquellos que fueron asesinados, se convirtió en las semillas que se sembraron y brotó más y más fe. Así que todavía aquí en Esmirna hay una gran persecución, pero ¿cuál es la mayor concentración de cristianos en Turquía? En el lugar que eso representa la gran persecución de la iglesia. Así que fueron fieles frente a la oposición popular en el sentido de que allí había adoración al emperador, había un templo muy grande allí, todo se trataba de comercio y negocios, y entonces cuando piensas en comercio y negocios, ¿qué te hace pensar eso en que en los últimos tiempos, para los que nos estamos preparando, va a ser difícil para el pueblo de Dios? Sí, es como la marca de la bestia, el sistema de no comprar, no vender. Sí, no comprar ni vender. Así que profundicemos un poco más en esta idea de lo que ocurría en ese momento en Esmirna históricamente, porque es increíblemente relevante. Aquí es donde se comprende lo histórico y se aplica directamente al antitipo en el sentido espiritual de la experiencia de Esmirna y también a la verdad presente al final. En esencia, a Roma no le importaba a qué adorara, siempre y cuando tu Jesús fuera solo un dios más en un panteón de dioses. Tu primera lealtad siempre debía ser a Roma y se elaboraba un certificado obligatorio de conformidad que la gente debía recibir para participar. Todos debían reconocer a la diosa romana Día, porque si la respetabas sabían que tu lealtad era primero a Roma y luego podías hacer lo que quisieras. Así que esta era la forma de demostrar tu lealtad a Roma. Solo tenías que tomar una pizca de incienso, echarla al fuego y decir Roma Día, porque como sabes, quemar incienso es un símbolo de oración. Sabemos eso también por los servicios del santuario en Levítico. Entendemos que eso es lo que representa y todavía lo representa en muchas culturas hoy en día. Se puede ver con los hindúes o budistas y se puede ver el altar, se puede ver el incienso ardiendo y hay oración. Así que todo lo que había que hacer era tomar el incienso, arrojarlo al fuego y simplemente decir el nombre Roma Día. Y si lo hacías era tu señal de lealtad a Roma, y muchos cristianos murieron negándose a realizar ese simple acto blasfemo de lealtad al imperio romano. Sí, me recuerda un poco a los 3 jóvenes hebreos sin arrodillarse ni tener alguna expresión externa de su fidelidad o lealtad al sistema. Creo que también jugará un papel en el sistema final de la marca de la bestia. No va a ser solo algo que puedas guardar en tu interior y ocultar, o participas en ello o no. Hemos hablado de la Eucaristía y de algunas de las interesantes perspectivas que la Iglesia Católica tiene sobre su centralidad en la salvación y la participación en algo similar. Así que pude ver algo relacionado con la participación en algún tipo de ceremonia de adoración. Pero en este caso, miren lo poco que se necesitaba. Solo necesitas tomar algo, arrojarlo al fuego y decir 2 palabras. Y decir eso exactamente. Roma no busca sinceridad aquí, ni siquiera se trata de sinceridad. Es un requisito. Así que piensen en la aplicación de la verdad presente. Cuando ven la marca de la bestia, ¿qué es? Recibirla en la frente o en la mano. Esta es la crisis de la marca de la bestia. Así que adorar al dragón, a la bestia, a su imagen, o simplemente seguir adelante. Sí, y creo que eso va a poner a mucha gente en apuros porque dicen, solo tengo que tomar algo y decir algo y no me quitarán mi casa, mi vida, ni todo lo que tengo. Bien, lo haré. Pero entonces ven lo que eso debería hacerte pensar. Si realmente amas a Dios y quieres seguirlo y no quieres ser engañado, si eso es todo lo que se necesita, si eso es todo lo que Él está dispuesto a tomar, mira cuánto debe significar realmente, porque todo influyó en si alguien puso esa tradición primero o si dijo que no.
y les costó la vida. Sé que hay mucha gente que piensa, estamos listos para eso, pero realmente no lo sabes hasta que estás allí. Así que vaya, no me di cuenta de lo pequeña que era la obligación de mostrar tu primera lealtad a Roma. Es por eso que Cristo se refiere a esta iglesia donde la gente estaba dispuesta a hacer esto como un olor fragante para Él. Estaban dispuestos a dejarlo todo por esa verdad cuando dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que en cierto modo, sí, Roma estaba tratando de purgar el cristianismo, pero no de una manera directa. En cierto sentido fue casi como una forma de subvertir el cristianismo para integrarse a todo lo demás, que es esencialmente lo que Roma intenta hacer hoy. En cierto sentido, ya lo ha hecho oficialmente. Ahora también intenta que lo asimiles de esa manera. Y por supuesto esto se repetirá en la historia para ver dónde reside realmente tu lealtad. Así que ese es el saludo y la identificación de la iglesia. Ahora veamos la siguiente parte de la carta que trata sobre la condición de la iglesia. En Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que desde la parte superior se puede ver que Esmirna es muy similar a Éfeso en el sentido de que Esmirna tiene buenas obras, es decir, Éfeso tenía buenas obras. Recuerda el concilio de esa iglesia. El problema es que estaban olvidando su primer amor. Sí, el primer amor. Y también estaban lidiando con los nicolaitas que intentaban abolir la ley, la gracia barata y todo eso. Así que estaban lidiando con eso, pero en este momento Dios solo habla de sus obras y de aquellos con quienes están lidiando, que dicen ser judíos y pertenecer a la sinagoga de Satanás. Así que los mártires son testigos poderosos para quienes no son de la fe. La sangre de los mártires, de nuevo, fue lo que sembró las semillas de un gran florecimiento de más y más cristianos que surgieron durante la época de Esmirna y purificó la iglesia y de hecho creció. De hecho, la razón por la que Roma terminó renunciando a perseguir a los cristianos fue porque vio que no se salía con la suya. De hecho, estaba fortaleciendo a los que eran firmes en la fe e inspirando a más y más personas. ¿Puedo aclarar un punto allí de cómo esto podría aplicarse al fin de los tiempos? He preguntado a algunos hermanos y hermanas cómo se logra que un judío se convierta al cristianismo, un musulmán al cristianismo, un ateo al cristianismo, y algunos han respondido que la ideología islámica se extinguirá por la fuerza y que la guerra la extinguirá. Yo sostengo que la Biblia es muy clara sobre el mecanismo por el cual el mundo entero se convierte al final. Dice que será por medio de esos milagros que se le permitió hacer ante la bestia. Así que en realidad no se trata de extinguir una ideología por la fuerza, lo cual a menudo solo la refuerza y acrecienta. En realidad es la conversión a través de personas que ven y experimentan cosas que parecen sobrenaturales y que no pueden explicar desde la perspectiva cristiana. Eso haría que una ideología se disipara o desapareciera si se demostrara, incluso a quienes la creían, que no es cierta y que hay otra manera. Y creo que al analizar esto tiene mucho sentido que cuanto más se intenta destruir una ideología, especialmente la verdadera, como la de Dios, iba a crecer. Pero incluso en las que no lo son, si se intenta extinguir el Islam por la fuerza, solo se reforzaría aún más la ideología, que probablemente también experimentaría algún tipo de crecimiento o arraigo, es decir, una mayor consolidación en lugar de abandonar las propias creencias. A lo largo de la historia hemos visto personas dispuestas a morir por sus creencias. La mejor manera de convencerlas es abrumarlos con algo que parezca sobrenatural, positivo y ajeno a su cosmovisión. En mi opinión, eso tendría mucho más sentido y una mayor alineación bíblica. Cierto, porque el objetivo final de la dialéctica hegeliana no es que triunfe la tesis o la antítesis, en realidad es la síntesis. Se trata de unir todo, y si observamos la batalla entre Cristo y Satanás, la forma en que podríamos describir cada bando sería así. Y esto se refiere a lo que hablábamos antes con el video de Pete's Headset, es que Satanás tiene poder sobre la justicia, ese es su método. Y el método de Dios es la justicia sobre el poder. Y el mejor ejemplo de eso es la cruz, la cruz. Satanás fue derrotado. Así que volvamos a la idea de testificar a los que no son de la fe. Y eso es exactamente lo que aquellos que morían por la verdad y por la fe estaban testificando a los que no eran de la fe. En 1 Pedro 12:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que en el día de su visitación, el día en que entreguen su vida, ellos contemplarán sus buenas obras, y aunque hablen contra ti como malhechores, verán la verdad de quién es lo que realmente representas. ¿Qué es lo que realmente eres, lo que representas, tu carácter?
Y es por supuesto por eso que la palabra es glorificada. Estás glorificando a Dios, estás revelando el carácter de Cristo. Así que Esmirna estaba rodeada de romanos ferozmente leales en Esmirna y fueron testigos allí. En Mateo 13:21, continuando con estas palabras, tenemos tribulación, pobreza, todo esto. Esto es lo que estamos desglosando. Mateo 13:21, sin embargo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, la razón por la que estoy sacando este versículo es porque veo tribulación allí. Veo tribulación en Apocalipsis 2:9 y quiero entender la Biblia para que me explique por qué el pueblo de Dios va a experimentar persecución y tribulación. Y lo dice ahí mismo en letras cursivas y negritas. Dice por la palabra. Sí, y la palabra de hecho es el arma. Eso es lo que la gente no entiende. Están usando bombas y todo tipo de armas. Estamos recopilando información a la que vamos a responder que muestra que algunos dicen que Jesús quiere que consigas espadas literales. Cuando hablan de la palabra de Dios, que ha sido el arma desde que Cristo se fue y lo será hasta su regreso, y cuando regrese seguirá siendo la palabra, la ley de Dios y su carácter. Y creo que eso es en lo que la gente necesita centrarse más. Sé que hay gente que ve lo que está sucediendo y piensa, bien, ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde nos preparamos? Prepararse en la palabra de Dios es la única manera de responder a sus preguntas. Será la única referencia y la única forma de responder sin que se vuelva en nuestra contra de ninguna manera. Y se volverá en nuestra contra, pero no hablará conforme a la palabra y entonces actuará como testigo contra quienes la persiguen. Pero ese es un gran cambio para los cristianos que ahora ven la guerra y la apoyan. No deberían apoyar una guerra literal, sino que deberían apoyar el seguir la palabra de Dios. Y creo que hay una gran desconexión entre lo que Hetzel y Trump y todos estos dicen, que esta guerra santa es para Dios. Lo que Dios dice hoy es que la verdadera arma es su palabra. Y sinónimo de la palabra de Dios es quien la pronunció inicialmente, que es Jesús. Jesús es la palabra. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De hecho, odia la palabra de Dios. Todo gira en torno a la palabra de Dios. Así que la persecución, la tribulación. ¿Por qué los primeros cristianos de la ciudad de Esmirna se negaron a aceptar ese simple acto de inmundicia, recibir la marca en la mano y que todo estaría bien? Fue porque aceptaron la palabra de Dios. Amaban la palabra de Dios y amaban a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas sobre todo, y guardaron su palabra y estuvieron dispuestos a dar la vida por ella. Que tengamos ese mismo espíritu, Señor, por favor. Amén, amén. Así que continuando con el análisis de estas palabras de Apocalipsis 2:9 sobre la condición, busquemos más de esas palabras en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Allí está la riqueza y pobreza, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Esmirna, como puedes ver, Esmirna camina por el camino sangriento de Cristo, pues atraviesa la tribulación, la pobreza, pero recibe riquezas de la misma manera que Cristo dejó a un lado sus riquezas y se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y ahí se refleja en la condición de Esmirna. Son pobres, pero en realidad son ricos en fe. Otro versículo confirma lo mismo. Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esmirna estaba siendo probada en el fuego y se les estaba encontrando ser dignos. Ahora, la siguiente parte de la condición, la segunda mitad, la parte donde dice que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no hablamos de judíos físicos, no hablamos de judíos hereditarios genéticamente, hablamos de judíos espirituales. Usemos un par de versículos para descartar la idea de que estamos hablando de alguien en el Israel de hoy o de judíos en este tiempo. En Gálatas capítulo 3, 26 al 29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que todos somos hijos por la fe. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En ese sentido, aquí es donde entendemos que los cristianos son esencialmente el Israel espiritual en este tiempo. Solo quiero que la gente tome un momento, capturen la pantalla estos versículos y hagan lo que necesiten. Estos versículos son suficientes para deshacerse del sionismo. Solo estos versículos, no necesitas nada más. Es a través de Cristo, por la fe.
De lo contrario, no hay judío ni griego, no hay nada más. Y si eres descendiente de Abraham, entonces estás en Cristo por la promesa a través de la fe. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Ni siquiera necesitas tantos versículos, solo captura esta pantalla y a cualquiera que sea sionista, preséntale esto. Entonces, como ves, lo que está sucediendo hoy es un contraste con lo que la Biblia dice. Hay un contraste entre enfocarse en la etnicidad, donde la Biblia en realidad se enfoca en la lealtad. Y entonces el mensaje para Esmirna es: habrá personas que estarán entre ustedes que dirán que son leales, están profesando el cristianismo, pero en realidad están comprometiéndose, pero son de la sinagoga de Satanás. Entonces la profesión de fe no es suficiente, y esto es Esmirna, siendo probada durante este tiempo y siendo probada en el fuego. Dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Así que no se refiere a lo que recibieron en la circuncisión cuando eran niños, en realidad se refiere a la circuncisión espiritual del corazón, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Andrew, este versículo del Apocalipsis 2:9 me resulta fascinante. Me gustaría saber qué piensan. ¿Creen que este es el misterio de la iniquidad o ese hombre de pecado que blasfema contra Dios en esta época y parece ser cristiano? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, diría básicamente que a medida que empecemos a hacer estos estudios sobre las diferentes iglesias, miraremos hacia atrás continuamente y veremos que algo se está desarrollando. Hay un hilo que está comenzando si se comienza en Éfeso. El problema que enfrentaban los nicolaitas, quienes intentaban abolir la ley, y ahora, debido a la abolición de la ley, ya se está produciendo un debilitamiento en la iglesia cristiana primitiva. Aunque se trata de Éfeso y es deseable, aún se enfrentan a una falsa idea del cristianismo o una gracia barata. Así se llega al punto de ser perseguidos en Esmirna debido a la adopción de algunas de las enseñanzas de los nicolaitas, lo cual es realmente gnosticismo. Esto abre la puerta a un compromiso. Puedo empezar a ceder. Creo que la debilidad comienza en Éfeso con los nicolaitas, quienes están lidiando con eso, y entre ellos hay personas dispuestas a ceder en estos asuntos debido a la introducción del aire cuando se enfrentan a la presión de la persecución y el juicio. Prueba el metal. Lo que verás a continuación al ir a Pérgamo para responder a tu pregunta, Kenneth, es que comenzarás a ver que esto comienza a afectar a la iglesia de una manera que comienza a dar un giro brusco en otra dirección. Y esto es lo que viene después. Sí, parece que el espíritu del anticristo estaba creciendo, aunque no estaba completamente abierto en ese periodo. Parece que la iglesia tuvo que luchar contra ese espíritu en ese momento. Absolutamente, sí. Llegas a Pérgamo y comienzas a ver esto, lo verás aún más. Hablaremos de la sinagoga de Satanás un poco más adelante en otra presentación, pero esencialmente la idea es que la doctrina de los nicolaitas eventualmente conduce a la sinagoga de Satanás, el antinomianismo. Así que esta idea, sin embargo, sobre ser judío o ser un gentil o ser un verdadero cristiano, el Israel espiritual, vemos esto también en Juan 8:39 y 44. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacéis. Así que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el espíritu, no en la letra, sino con alguien que es verdaderamente cristiano interiormente. Ahí es donde realmente se reduce a si recibes la marca de la bestia o si recibes el sello de Dios. Así que de nuevo, también en la verdad presente, lo que sucederá al final de los tiempos es similar a lo que está sucediendo en Esmirna en ese momento. En Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que ahí están el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y si profundizamos un poco más, explica que esta parábola trata sobre el fin del mundo. La cosecha es el fin del mundo. Esmirna está pasando por algo similar, donde los cristianos están todos presionados en este tiempo de prueba. Algunos pertenecen a la sinagoga de Satanás y otros, por supuesto, que son verdaderos, no solo hablan, sino que también practican. Y esto es lo que sucederá. Ambos crecerán hasta el final, en el último día, como sucedió en Esmirna. Esa es la condición de la iglesia.
Hablemos del problema y el consejo. La razón por la que presenté el problema y el consejo juntos en esta presentación es porque simplemente leámoslo. Verán por qué. En Apocalipsis 1:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Allí no hay realmente ningún problema. Dios no ve nada que Cristo esté viendo. Al escribir a la iglesia de Esmirna en ese momento, no ve que tengan un problema que necesitan corregir. No se da ningún consejo aquí. Así que el problema y el consejo realmente los estoy reuniendo en esta parte porque realmente no hay nada que Cristo pueda decir que esté mal. Pero de lo que habla es del problema que enfrentan. El problema que enfrentan es la persecución. Y de nuevo la garantía es: no temas en nada lo que vas a padecer. Van a ser probados y tendrán tribulaciones. Pero si son fieles hasta la muerte, recibirán la vida eterna. Creo que hay un patrón ahí para que podamos retomarlo. Sabemos que las 7 iglesias están progresando en el tiempo, pero el objetivo de este repaso es extraer lo que nos sea útil hoy. Y pinta un panorama de un tiempo de angustia como nunca antes, que habrá muchos que sufrirán. Se habla de un grupo de 144,000 personas que pasan por este lugar, algo casi indescriptible en algunos escritos que hemos visto, que hablan de que será peor de lo que podríamos imaginar. Pero en eso no debemos temer. Al dar esta reseña de esta iglesia, dice que no tienen de qué preocuparse. Dios proveerá para sí mismo el espíritu necesario para pasar por este tipo de cosas. Y Él conoce a los siervos que pueden pasar por ellas. Así como sabía que Job podría pasar por lo que pasó con el diablo para demostrar el carácter del diablo, el carácter de Dios y el carácter de Job. Él conoce a sus siervos, y entonces uno de los desafíos al compartir partes de la Biblia como esta, que no la mayoría de las iglesias, pastores, personas realmente analizan, es que pinta un panorama de que hay desafíos por delante. Pero si podemos sacar algo en claro de ese mensaje, es que Dios ha sostenido a su pueblo en situaciones como esta una y otra vez. Digo, Juan el Bautista fue llamado básicamente el más grande del mundo y le cortaron la cabeza, ¿verdad? Eso no suena como un momento de victoria de Dios. Sin embargo, en eso, los libros de registro mostrarán cómo Dios sostuvo a Juan durante todo el proceso, y tendremos que seguir algunos de nosotros más que otros. Tendremos que seguir los mismos pasos, confiando en lo que Dios puede hacer, no en cómo podemos resistir la crueldad inimaginable, la maldad, la manipulación, como toda la gama de lo que Satanás ha permitido hacer, porque Dios no hace ninguna de esas cosas, pero Dios sostendrá a su pueblo en todo eso. Y realmente quiero animar a las personas, cuando descubrimos estas cosas, a encontrar la esperanza en Jesucristo, quien nos guía a través de ellas, y decir: ¿sabes qué? Dios, tú ya has hecho esto antes, yo no, pero tú sí, y podemos confiar en ti en esto. Es muy importante poder hacerlo, porque algunas de estas cosas pueden ser abrumadoras al ver lo que la gente ha sufrido en el pasado. Dios les dice que no hay forma de endulzarlo, van a sufrir, van a morir. Necesitamos fe para este tiempo, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que eso es exactamente lo que un estudio bíblico debe hacer: desarrollar la fe y la confianza en que Dios nos guía a través de cualquier cosa. Y la siguiente palabra que quiero desglosar de esta área de problemas y consejos es la palabra sufrir. Es la primera palabra que encontramos subrayada: sufrir. Así que si encuentro esa palabra en otro lugar, nos explicará por qué Cristo llama a esta iglesia olor fragante. En 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que la razón por la que no hay problema con esta iglesia y solo se da el consejo para ser fuertes en esto es porque la iglesia es fiel a Cristo y vive piadosamente. Así que si no estamos experimentando la persecución, tal vez sea porque no vivimos tan piadosamente como deberíamos. En Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Recuerdan cómo firmó? Soy el primero y el último, señalando el final cuando todo haya terminado. Y luego dice: estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Se trata de su resurrección. El poder de su resurrección estaba en la firma. Cada carta a cada iglesia, esa firma significa mucho, porque esta carta a esta iglesia necesita escuchar sobre la resurrección, el poder de su resurrección, porque esta es una iglesia que enfrenta la muerte. En Mateo 10:38 y 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así que
comparas eso con lo que él dice: estaba muerto y ahora estoy vivo. Y él dice que si encuentras tu vida e intentas vivir en este mundo, la perderás. Pero si pierdes tu vida por causa de mí, hallarás la vida, la hallarás. Y de nuevo está el poder de su resurrección. Así que parece que estamos repasando el tema en cierto sentido de que lo que están viviendo es lo que Cristo vivió en su ministerio terrenal y lo que tuvo que vivir antes de la cruz. En Isaías 53:8, hablando proféticamente del Mesías que vendría y sería crucificado, dice: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿No dice en Apocalipsis que algunos de ustedes serían encarcelados? Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la encontrará? Porque fue cortado, eso es muerto, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sufrió, experimentó tribulación, enfrentó la muerte y resucitó. Así que, en esencia, el pueblo de Dios está pasando por los mismos pasos que él, en cierto modo. Me parece interesante que haya subrayado la palabra cortado en Isaías 53:8. Es exactamente la misma palabra que se usa en Daniel 9 en las 70 semanas. La mayoría del mundo evangélico no se da cuenta de que cortado se refiere al ministerio de Jesús, y aquí también se refiere a que Jesús fue cortado. Así que vemos de nuevo que ese lenguaje se refiere a lo que Jesús iba a pasar, lo cual refuerza aún más el argumento de que Jesús fue cortado a la mitad de la semana. No que la profecía sea cortada y que los últimos 7 años sean en el futuro. Se habla de Jesús. Así que la iglesia de Éfeso de nuevo ve las cosas del pasado que conducen a las cosas del futuro. La iglesia de Éfeso con sus problemas con los nicolaitas y lidiando con eso y perdiendo su primer amor, porque si se sigue la doctrina de los nicolaitas se pierde el primer amor y es probable que se ceda, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si eres fiel y deseable, al llegar a este periodo de Esmirna donde estás siendo probado, esencialmente eres un olor fragante, eres un dulce sacrificio para Dios. Y en Efesios 5:1 y 2, sed pues imitadores de Dios, porque la razón por la que esta iglesia está siendo perseguida es porque viven piadosamente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Y ahí está la palabra Esmirna, en olor fragante. Ese es exactamente el significado de Esmirna. Cristo mismo fue un olor fragante. Lo fue para su Padre, ¿verdad? Es decir, básicamente aprobó el sacrificio de su Hijo, y aunque se retiró de él en la cruz y murió la segunda muerte por nosotros, le dijo a Cristo 2 veces, como está registrado en la Biblia, donde una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ese Hijo fue un olor grato por nosotros, entregándose como ofrenda. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora con el seguidor de Dios? Toma tu cruz y sígueme, vinculando esto directamente con nosotros. Según de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, grato Esmirna, en los que se salvan y en los que se pierden. Así que hagamos una aplicación de la verdad presente de manera muy concisa, porque nuevamente debemos darnos cuenta de que este tiempo de persecución y la carta a esta iglesia están preparando a un pueblo en estos últimos días para tener fe, para afrontar lo que vendrá sobre esta tierra. Si observamos el quinto sello en Apocalipsis 6:9, esto sucederá después de 1798. Sé que no hemos estudiado los 7 sellos, aún no lo hemos hecho, podría ser algo futuro, pero les estoy hablando del quinto sello. Esto sucederá en el tiempo después de 1798. Vi bajo el altar las almas. ¿Y para qué sirve un altar? Un altar también es para sacrificios, ¿verdad? Hablamos de ofrendas y sacrificios, olores fragantes, así que el contexto coincide. Bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Recuerden esto, es por la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios es que enfrentan la persecución y por el testimonio que dieron. Y entonces a estas almas se les dan vestiduras blancas. Ahora, esto por supuesto es una representación poética, no se trata de almas literales bajo el altar. Eso es un asunto sobre el estado de los muertos. Pero veamos qué dice sobre estos que murieron por su fe, que fueron un olor fragante para Cristo. Dice que descansasen todavía un poco de tiempo, descansan y duermen hasta ahí. ¿Cuánto tiempo descansarán? Porque si estás descansando y la Biblia habla de la muerte como un sueño y descanso, ¿verdad? Voy a despertar a Lázaro porque duerme, está descansando, ¿verdad? El descanso resultante sería la resurrección, así que antes de que llegue la resurrección, descansen todavía un poco, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
Ahora, esto no se refiere solo al 538 hasta 1798, 1200 años de tribulación. En realidad se refiere a todos los que murieron por Cristo, incluyendo a Esmirna, incluyendo a aquellos entre el 100 y el 313 después de Cristo. Se refiere a ellos y esencialmente lo que se dice es que van a permanecer en la tumba y descansarán allí hasta que haya una tribulación futura, donde más miembros del pueblo de Dios serán asesinados en el futuro, como estos en el pasado. Y para confirmarlo, encontramos esto en Apocalipsis 24, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y de nuevo, se trata de la palabra, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que ahí está la promesa de la vida eterna, pero apunta a un pueblo que aún no ha llegado a la crisis de la marca de la imagen de la bestia, ¿verdad? Eso se avecina y habrá muertes durante ese tiempo de persecución. Cristo nos está preparando para la crisis de la marca de la bestia que se avecina con la carta a Esmirna. Es una aplicación poderosa que no estoy seguro de que mucha gente haya visto y creo que por eso es importante que analicemos estos estudios, ya que muy pocas personas que he visto han analizado eso de forma que podamos entenderlo en la práctica. Pero al verlo en el contexto del resto del panorama cobra sentido lo que Dios está tratando de hacer y encuentro esperanza en ello, ya que estamos aprendiendo cada vez más a confiar en lo que Dios ha hecho por la gente en el pasado, tan real como lo que nos está sucediendo a nosotros en la medida en que podamos hacerlo. Porque cuanto más nos acerquemos a este resultado final, más tendremos que analizar estas historias del pueblo de Dios pasando por estas situaciones y ver cómo obtuvieron la victoria. Porque no parecerá que la victoria se esté dando con el pequeño remanente perseguido por todo el mundo. Pero ese es un escenario que ha sucedido una y otra vez para Dios y espero que la gente pueda ver y encontrar consuelo, aunque el mensaje sea serán probados, serán perseguidos, beberán de la misma copa que yo. Pero ya yo lo hice antes, los tengo, puedo ayudarlos a superar esto. Por eso, las 10 vírgenes son tan interesantes, porque ya hemos hablado de esto antes. Las personas que tienen sus lámparas listas, su aceite listo, no se puede dar a alguien ese consuelo y confianza en un Salvador que tal vez no conozca al nivel que Él les da la oportunidad. Ahora, esas 5 que eran insensatas aún eran creyentes, pero sus vasos no estaban llenos. Y entonces este es el tipo de tiempo en el que tenemos paz para preparar nuestras lámparas y nuestro aceite por obra de Dios, no solo por nuestra cuenta, sino que este es el momento de hacerlo. No debemos esperar hasta que sepamos que la intensidad de la persecución continúa aumentando. Sí, el aceite en la lámpara es la gracia en tu experiencia, en tu caminar. Es la experiencia de que Cristo te guíe y cambie tu vida. Me refiero a la experiencia de la gracia y para eso necesitamos estar preparados en este momento porque todos los que andan piadosamente con Cristo sufrirán persecución. Así que es el andar piadoso que experimentamos ahora lo que nos prepara para este tiempo. Y por supuesto esa experiencia con Cristo y esa fidelidad también conllevan la persecución, pero también es lo que te prepara. Así que el siguiente versículo que quiero, o la siguiente parte del verso que quiero considerar, es la palabra probado. La palabra probado, si vamos a Jeremías 12:3, dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Así que Esmirna está siendo probada, el pueblo de Dios será probado. Has probado mi corazón hacia ti y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Qué le está pasando a Esmirna? Esmirna es como oveja para el matadero. Se están preparando para el día de la matanza. El pueblo de Dios se está preparando para este tiempo en el que habrá persecución, pruebas y tribulación. Y en este tiempo nuestros corazones están siendo probados. Pero si somos probados y somos hallados dignos, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que veamos algunos versículos al respecto. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿No es asombroso cómo cada libro de la Biblia termina y se encuentra en Apocalipsis? Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando estudias Apocalipsis, es decir, un estudio de palabras que recorre toda la Biblia, siempre es fructífero, pero especialmente cuando analizas Apocalipsis, es asombroso cómo todo aparece en otro lugar antes de que se viera en Apocalipsis. De nuevo, la misma idea, Santiago 1:3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Necesitamos entender qué significa la palabra perfecto aquí. A veces esto asusta a la gente, pero entendamos qué significa.
La palabra original en griego es 5047, se refiere al carácter moral, significa carácter completo y moral, se refiere a ser apto para el cielo. Esto es aptitud, tu carácter moral. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esta perfección que Dios está obrando a través de esta purificación, a través de esta prueba, a través de esta tribulación? La gente está trabajando, experimentando la gracia en su corazón, se están preparando para el cielo. Dios está trabajando en nuestro carácter aquí en la tierra. Y esta es la prueba, este es el fuego, esta es la obra de preparación que está haciendo con nosotros. Y es importante lo que acabas de decir, Dios está haciendo esto, Dios está capacitando a su pueblo no se está capacitando a sí mismo. Pueden participar en la obra que Dios está haciendo. Tienen que serlo. Tienen que ser participantes, sí, porque Dios no fuerza la voluntad. Así que creo que ese es un gran cambio que espero que la gente pueda hacer en su mente cuando comprenda el concepto de perfección. Saber que solo Dios es perfecto, es el único que podría ser el autor y consumador de lo que podría ser un carácter moral perfeccionado, algo que se puede lograr mediante un participante dispuesto que se entrega en su debilidad para que Él pueda ser su fortaleza. Y no quiero que eso suene como algo diluido, en realidad solo se trata de sentar las bases de cómo Dios está logrando su gloria para sí mismo a través de su Hijo, lo que nos permite recibir las bendiciones que honestamente muy poco de lo que termina siendo de nosotros, aparte de decir, Dios, por favor, ayúdame, soy un pecador, sálvame. Y esa es la base de cómo Dios puede obrar en alguien para perfeccionarlo en la fe, que es lo que creo que Esmirna realmente tipifica, es decir, cómo se ve una fe perfeccionada, y es prepararse para beber de la copa de Jesús y pasar por eso para recibir esa corona de vida. Y han pasado muchas generaciones entre Esmirna y ahora, pero hay mucho que podemos aprender hoy de esa fe perfeccionada frente a la persecución, porque simplemente no sé si alguno de nosotros, con las comodidades que hemos tenido, podría realmente comprender el nivel de lo que Esmirna pasó, pero debido a que tenemos la palabra de Dios, podemos comenzar a tener confianza en ella cuando eso comienza a suceder, porque vemos lo que se ha hecho aquí. Al menos para mí, eso proporciona consuelo en lo que Dios está haciendo. Sí, el estudio de las 7 iglesias es un estudio de la verdad presente. Entonces, puedes que hayas notado que hay un periodo de tiempo en este consejo aquí, tribulación de 10 días. Entonces hay una tribulación por 10 días. Ahora tenemos un par de versículos que nos ayudan a entender cómo tratar con las profecías de tiempo. En Números 14:34 y Ezequiel 4:6 tenemos esta frase que aparece en ambos versículos. Y es cada día por un año, cada día por año. Son literalmente dos palabras hebreas que son solo que repetidas consecutivamente 2 veces. La palabra hebrea 31:17 y 81:41, que es básicamente día, año, día, año. Un día es igual a un año. Entonces, cuando aplicamos esto a los 10 días, obtenemos 10 años. Así que al revisar el registro histórico, porque usamos el método historicista, analizamos el historicismo, observamos lo que sucede en la historia para ver cómo coincide con la Biblia. Los peores años de persecución ocurrieron entre el año 303 y el 313 después de Cristo. Todo esto ocurrió bajo el emperador Diocleciano y por supuesto terminó en 313 con el emperador Constantino, quien declaró la libertad religiosa en 313 después de Cristo. Por lo tanto, el periodo de Esmirna coincide perfectamente con lo que sucedió en el registro histórico. La persecución comenzó a intensificarse alrededor del año 100 después de Cristo y terminó en el 313 después de Cristo. Y esa tribulación de los 10 últimos años fue la más terrible y temible. El último año de persecución también fue de hecho el mayor. Ese es el problema y el consejo para esta iglesia. Ahora es el momento de la última parte, que es el cierre y la promesa a la iglesia. En Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya hemos hablado de eso aquí, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es, por supuesto, que cada iglesia es el candelero. Los candeleros están llenos de aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de esta parte. Y cuando dice el que tenga oídos, todos tienen oídos. Básicamente todos deben escuchar este mensaje. Ese es el cierre. Siempre será el mismo en todas las cartas. El cierre es el mismo, pero ahora la promesa es diferente para cada iglesia. Y así como la firma de Cristo al principio, en la introducción, el saludo es único para cada iglesia, específicamente para lo que esa iglesia necesita, no solo en el momento histórico en que fue escrito, sino proféticamente en el periodo de la iglesia, pero también al final. Cada una tiene una aplicación de la verdad presente para esto en los últimos días. Y encuentra un marcado contraste el que tenga oído que oiga. No hay raza, credo, antecedentes, ningún tipo de discriminación.
Oye, este mensaje es para este pequeño grupo secreto privado, que es lo que muchas de estas órdenes terminan siendo. Estas órdenes secretas de las que hablamos muchas veces tienen todo este material bíblico a su alrededor, pero el mensaje de Dios es para todo aquel que tenga oídos, que escuchen. Y eso está en marcado contraste con todo este material secreto subterráneo que pretende ser piadoso de alguna manera, pero en realidad no lo es. Realmente contrasta el ángulo de exclusividad. Realmente aprecio que Dios esté diciendo que esto es para todos. Entonces la promesa aquí a la iglesia de Esmirna, aunque siempre se trata de obtener la vida eterna en cada letra del cierre, ¿verdad? Ya sabes, al que venza de nuevo específicamente está hablando de la segunda muerte porque está específicamente redactado de esta manera porque esta era la iglesia que lo enfrentaba. Parecía una muerte segura. Veamos entonces la palabra segunda muerte en otra parte. En Apocalipsis 21:8, pero los cobardes o los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así que las personas mencionadas en Apocalipsis 21:8 no son vencedores. Vencer significa vencer aquello de lo que no somos parte. Y entonces la segunda muerte no nos hará daño. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo por persecución, juicio o encarcelamiento, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel tu juez que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es la segunda muerte. Básicamente la carta, la parte de la victoria dirigida a esta iglesia dice, no teman la tribulación, no teman la persecución, no teman la muerte, más bien teman a Dios, porque Él es verdaderamente quien imparte el juicio. En 1 Corintios 15, 52 y 55, en un momento tenemos esa promesa, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Así que no teman a la primera muerte, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. La experiencia en Esmirna es esencialmente quemarnos y purificarnos del pecado, y en ese proceso somos salvos de la segunda muerte. Esmirna es un gran ejemplo. Solo hay dos iglesias que no reciben ninguna crítica, ni hay ningún problema con ellos. Esmirna es una de ellas, y al acercarnos al final de las 7 iglesias, encontraremos otra que tampoco recibió críticas ni problemas, pues también fue fiel a ellas. Quiero terminar con este último versículo que resume esencialmente el mensaje a la iglesia de Esmirna y para quienes están en los confines de la tierra. También han venido por ellos. Es 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un excelente y eterno peso de gloria. La gloria se refiere al carácter. Esta es la perfección del carácter que Dios está obrando en su pueblo. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Para ello es necesario comprenderla, y así gracias hermano por guiarnos a través de un estudio muy importante, relevante y poderoso para mostrar que Dios nos está hablando a través de las 7 iglesias hoy y que no debemos temer lo que está por venir. El miedo es una emoción humana con la cual es fácil controlar, especialmente ante la posibilidad de perderlo todo, incluida la vida, y creo que cuando hablamos del amor de Jesús, lo expusiste hoy para ayudarnos a mí y a otros a sentirnos mejor sobre lo que viene, porque podemos confiar en que Dios nos guiará a través de esto y todo estará bien. Y cuando comenzamos con el video y cuando veremos más de estas cosas sucediendo con el gobierno estadounidense cada vez más cristianizado hacia una religión falsa y una visión profética falsa, tener esta ruta y este entendimiento será un pilar poderoso. Y realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo para guiarnos a través de estas cosas, para que podamos compartir la esperanza a la que la iglesia de Esmirna debe haber tenido que aferrarse para poder sufrir tal persecución y muerte. Para recordarles a todos, en el enlace de recursos de sanctuarydoorministry.com encontrarán un PDF de esta presentación. Pueden descargarla, aprenderla, estudiarla y compartirla y dar a otros la esperanza que reciben hoy.
Padre Celestial, Señor, estamos muy agradecidos de que nos hayas dado tu palabra y de que en ella tenemos a tu Hijo para que podamos presentarnos ante ti en humilde arrepentimiento, oración y confesión, pidiendo que tu Espíritu nos corrija, nos moldee como tú eres verdaderamente el autor y consumador. Por favor, termina la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Culmina la obra en nosotros para que seamos aptos para el reino de los cielos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que tú has hecho, y para que las obras de Dios se manifiesten ante quienes ahora te buscan en un mar de mentiras y mala doctrina, en un lugar donde el Espíritu ya no habita, Padre, y te pedimos que nos ayudes a todos a ver la verdad de tu palabra y a seguirla. Te pido que bendigas a quienes escuchan este mensaje para que no teman lo que vienen, sino que se apoyen en ti y en todo lo que has hecho por tu pueblo. Gracias por esta esperanza que tenemos para compartirla con otros. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén. Amén.